La parte española exigió en repetidas ocasiones que se pusiera fin al monopolio de Roback-Isma, así como la firma de un acuerdo de pagos, pero acababa siempre cediendo a los deseos alemanes, especialmente a las ideas de Göring, que subordinaba todo tipo de consideraciones a los objetivos de su plan cuatrienal. El monopolio Roback-Isma logró que se dirigieran principalmente a Alemania las materias primas existentes en la zona nacional española. En octubre del 37, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán podía referirse con satisfacción, cito, a la primacía que hemos adquirido en España en el terreno económico. El pago de España por la ayuda militar alemana se efectuó esencialmente bajo la forma de suministros de materias primas y de alimentos. Y este monopolio, Isma-Roback, aseguraba el suministro de minerales de hierro, de existencias de pirita de hierro y minerales de cobre, de plomo, de aceites, de pieles, de cuero, de lana y de productos agrícolas a Alemania. Solo en los primeros 6 meses de su existencia pudo este monopolio enviar a Alemania materias primas por valor de casi 60 millones de marcos o asegurárselos mediante la firma de contratos. El suministro de material de guerra y de otro tipo a cambio de materias primas y alimentos sobre la base de este negocio de compensación fue en parte favorable a la España franquista, dada la escasez de divisas de Franco. Pero por otra parte, determinó una clara distorsión del comercio exterior español. Tarde o temprano, el interés del bando franquista tenía que consistir en exportar una parte mayor de las materias primas españolas a países que le pagaran en divisas. Esta consideración de tipo económico-financiero explica el deseo de la España nacionalista de restablecer las relaciones comerciales con Inglaterra en la forma más amplia y rápida posible. Ángel Viñas ha resumido las 4 grandes formas en que se decantó la ayuda del Tercer Reich al general Franco. Él escribe: la primera fueron los suministros bélicos. La segunda, la participación activa de unidades regulares. La tercera, el soporte diplomático. Y la cuarta, la ayuda financiera. La atención de los historiadores españoles se ha concentrado por lo general en las 2 primeras dimensiones. Pero la mera reconstrucción de las series de suministro de material bélico margina otros factores importantes, como por ejemplo el hecho de que en el calendario de las expediciones alemanas de material de guerra a Franco apenas hay intervalos. Esta persistencia en los envíos de ayuda alemana ha de contrastarse con la discontinuidad del apoyo soviético a la República y la falta de tal apoyo en la segunda mitad del año 38. La dimensión del apoyo diplomático ha suscitado mucho interés entre los autores extranjeros. Este apoyo fue vital. El apoyo alemán a Franco llevó a una mayor inhibición por parte de Francia respecto a la ayuda a la República. El miedo francés a Alemania y a quedarse cortados de Inglaterra ejerció una función disuasora en lo que respecta a la inclinación francesa a ayudar a la República. El apoyo del Tercer Reich a Franco, constante y tenaz, dio a entender a las cancillerías europeas que Hitler había comprometido su prestigio con el triunfo de Franco. Y la cuarta dimensión, es decir, el apoyo financiero a Franco, fue esencial. De no haber contado Franco con la ayuda financiera alemana, no hubiera podido sostener la absorción de suministros y personal
y difícilmente hubiera podido salvar el estrangulamiento de divisas que padecía la zona franquista. La conclusión del análisis de estos 4 factores no es que Franco haya ganado la guerra gracias a Hitler, pero sí que sin Hitler Franco no la hubiera ganado. Alemanes intervinieron en ambos lados de la contienda. En cierta manera, pues, la Guerra Civil Española también fue, aunque claro, en una escala muy limitada, una guerra civil alemana. Ya en la Batalla de Madrid, nombrada repetidas veces aquí, estaban enfrentadas 2 Alemanias, la oficial nazi y la de la oposición antifascista encuadrada en las brigadas internacionales. Para enfocar debidamente a los alemanes que lucharon en el lado republicano, primero hay que mencionar que antes de empezar la guerra ya había en España 2 tipos de alemanes, hablando en términos políticos. Un grupo de unos cuantos miles alemanes eran lo que se solía llamar la colonia alemana. Personas que por múltiples causas vivían en España desde hace años, en la mayoría de los casos como empresarios, industriales, pequeños comerciantes, etc. Por lo general eran conservadores y después del año 33 muchos de ellos mostraron claras simpatías por el régimen nazi. Bastantes de estos alemanes conseguían mejorar sus ingresos trabajando para la Gestapo y otros servicios secretos. Cuando en julio y agosto del 36 revolucionarios y milicianos asaltaron clubs, colegios y domicilios alemanes, capturaron muchos documentos que evidenciaban múltiples actividades secretas. El comunista checoslovaco Otto Katz usó estos materiales para publicar bajo el seudónimo de Franz Spielhagen un folleto con mucha documentación facsímil. Más tarde pudo demostrarse la veracidad de muchas informaciones contenidas en la colección de Katz-Spielhagen. El otro grupo se localizaba políticamente en el extremo opuesto del espectro político. Eran los emigrados que habían dejado Alemania después de la toma del poder por Hitler en el año 33. Intelectuales, publicistas, literatos, socialistas, comunistas, anarquistas, demócratas de diferentes tendencias. Económicamente llevaban una existencia más bien precaria. Muchos de ellos provenían de capas sociales bajas y en España por lo general tenían pocas posibilidades de mejorar sensiblemente su situación material. Estos emigrados alemanes observaron muy cautelosamente el golpe militar contra el gobierno de la República en julio del 36. Suponían que el golpe se debía a la iniciativa de Hitler y de Mussolini. A las pocas semanas de comenzada la guerra, la intromisión de Alemania e Italia ya era evidente. Para alemanes e italianos antifascistas, participar en la lucha contra los sublevados españoles era, por lo tanto, tomar parte en una guerra delegada contra los dictadores fascistas. La ansiada derrota de Franco era equiparada a una pérdida o por lo menos a una mengua de poder por parte de Hitler y de Mussolini. En agosto del 36, el Partido Comunista Alemán llamó a los alemanes a alistarse voluntariamente para luchar por la República. Envió a funcionarios para que ayudaran en la creación de las milicias. Aparte del grupo ya mencionado de alemanes, habían llegado varios centenares más en verano del 36 a Barcelona para tomar parte en la llamada Olimpiada Laboral, concebida como un evento deportivo cultural opuesto a los Juegos Olímpicos de Berlín. Un día antes de comenzar esta contraolimpiada, los militares se alzaron contra el gobierno de la República. Los antifascistas reunidos en Barcelona inmediatamente se alistaron en las milicias que empezaron a formarse el 18 y 19 de julio.
En estas milicias también había unidades alemanas. En la columna Durruti, los alemanes eran, después de los franceses e italianos, el tercer grupo extranjero más numeroso. Formaban una propia unidad de unas 100 o 120 personas, la centuria Erich Mühsam. En la división Lenin, formada por el POU, el batallón Josep Rovira, capitaneado por Hans Reiter, se componía, según George Orwell, en su gran mayoría de unas 2/3 partes de alemanes. En agosto de 1936 se fundó la centuria Thälmann, de la que ya habló ayer el profesor Marchena, formalmente no adscrita a ningún partido, pero de hecho bajo control comunista. La mayor parte de los 180 voluntarios de esta centuria eran alemanes. Una segunda ola de alemanes empezó a llegar a España a partir de octubre del 36, cuando se crearon las brigadas internacionales. Ellas acogieron a la gran mayoría de los alemanes que lucharon en el bando republicano, a unos 5.000 más o menos, mientras que los alemanes que estaban en el sector republicano en otras funciones, como periodistas, propagandistas, traductores, funcionarios, etc., no pasaban de unos cuantos centenares. La mayor parte de los alemanes estaban integrados, junto a austríacos, suizos, etc., en la Brigada 11, bajo las órdenes del general Kleber, que también se mencionó ayer, que se subdividía en 4 batallones: Thälmann, Edgar André, Hans Weibler y 12 de febrero. 2 de cada 3 alemanes que lucharon en las brigadas eran emigrantes, mientras que el último tercio vino directa y expresamente desde Alemania para luchar en España. También en el caso alemán, la mayoría de los voluntarios eran comunistas. Un grupo profesional profusamente representado entre los alemanes, como también, por cierto, entre otras nacionalidades, eran los escritores e intelectuales. Egon Erwin Kisch, los hermanos Erika y Klaus Mann, como periodistas, muchos otros como oficiales, comisarios o simplemente soldados de las brigadas internacionales, por ejemplo, Ludwig Renn, Gustav Redler, Hans Marchwitza, Willy Bredel, Bodo Use, Erich Arendt, Erich Weinert, Eduard Claudius, Alfred Kantorowicz, Ernst Busch, Ludwig de Zinghi, Walter Ulrich Fuchs, Willy Sokuk y muchos otros. Muchos de ellos han escrito reportajes, diarios, novelas, poemas y canciones. El tema de la Guerra Civil Española y en concreto de las brigadas internacionales ha tenido una amplia repercusión literaria. Las brigadas internacionales tuvieron con la Brigada 11 su bautismo de fuego el día 8 o 9 de noviembre en el sector madrileño de Pozuelo. Los voluntarios contribuyeron a la defensa en puntos muy conflictivos, fueron objeto de numerosas bajas y proporcionaron ejemplos de disciplina y moral, influyendo psicológicamente tanto en los defensores militares como en la población madrileña en general, que se sintió protegida y apoyada por una solidaridad internacional desconocida hasta entonces.